presència. Ara la companya que us vaig a presentar li diuen Ángeles Cáceres. Vam pensar en ella perquè aquesta és una proposta d'esquerres, però també és una proposta de País Valencià. No són molts els que s'atreveixen a dir País Valencià avui en dia, i no hi ha moltes organitzacions que ho diuen, i entre altres sí que ho diu Esquerra Unida del País Valencià. Per tant, aquesta convocatòria que és de País vol, entre altres coses, defensar la idea de que és molt necessari vertebrar el territori, i aquesta companya Ángeles Cáceres ve d'Alacant, i Alacant és important, com es deia fa uns anys. I per tant, aquesta companya representa la necessitat de vertebrar el territori, de fer país i d'acabar amb aquest sucursarisme que fa gala el Partit Popular dia rere dia. A tothom ens va emocionar un article que va escriure Ángeles Cáceres en el periòdic d'Alacant, Informacions, que es titulava Manifest de Primavera, on destacava la necessitat de que hi haguera una esquerra, on destacava la necessitat de continuar lluitant per transformar aquest món, i on destacava ella la necessitat de que aquesta esquerra fos Esquerra Unida i que donava el pas per a vindre a la nostra organització. Ella és una companya molt compromesa amb la seva realitat, apassionada de literatura, rebel, contestatària, és escriptora, és periodista, és columnista en el periòdic Informació d'Alacant, com us deia abans, i ha rebut nombrosos premis literaris. El primer d'ell va ser en l'any 1960, com he pogut veure en el seu perfil biogràfic, no? I crec que si Ramiro tenia aquestes qualitats de les que deia abans, María Ángeles Cáceres representa cultura, representa ensenyament, representa compromís, representa lluita i representa feminisme i dona, que és un factor també molt important en la convocatòria i en l'esquerra. Gràcies. Bueno, buenas noches. Aunque no me gusta empezar pidiendo perdón, sí lo pido porque yo llevo 40 años viviendo en Alicante y yo tendría que estar hablando valenciano. Disculparme porque pertenezco a una generación donde nos hicieron timoratos, donde nos hicieron vergonzosos, y obviamente entiendo perfectamente el valenciano, pero nunca me arranco. A lo mejor ahora que estoy de unos meses para acá acompañada y en casa con la gente de Esquerra Unida del País Valencià, la próxima vez o la siguiente que hable con vosotros parlo en valencià. Echadme un cable y lo intentaré. Bien, voy a decir muy pocas cosas. Creo que además de toda la vida yo hablo mal y me defiendo de alguna manera escribiendo, pero no dando mítines ni conferencias ni cosas de esas. Pero como sí que me siento, se lo venía diciendo a José Antonio Fernández Cabello y a su mujer en el coche, sí que me siento a la vejez Viruelas como en casa, pues entonces si no lo hago muy bien no puede importar. Venía sin chuleta, pero escuchando a las personas que han hablado antes he tomado 3 notas. Una de ellas es una frase que en el libro que yo escribí sobre el psiquiátrico penitenciario de Alicante hace muchos años, en el 84, es una frase de Marx, que dice: en la historia como en la naturaleza, la putrefacción es el laboratorio de la vida. De putrefacción en la Comunidad Valenciana ahora mismo tenemos, como sabéis, para dar y regalar. Entonces, a lo mejor yo quiero creer, y si estamos aquí todos es porque todos lo creemos, estamos convencidos de ello, que de esta putrefacción nuestras manos, no de científicos de laboratorio, más bien digamos de agricultores, de labradores, de gente que toca la tierra, vamos a tocar esa tierra con ese estiércol y vamos a hacer que, no digo que podemos hacer, no, sino que lo vamos a hacer que esa tierra sea fértil y que fertilice en la izquierda que existe, que es valiente, que es honrada,
que por eso mucha gente, cuando llegamos a determinadas edades y hemos estado luchando a cuerpo limpio toda la vida, pues dices, ¿y por qué no me voy con los míos? ¿Y por qué no me voy a mi casa si ahí está mi casa? Entonces hoy, ya os lo digo, estoy en casa. Entonces, no me aplaudáis, lo estoy diciendo con el corazón. Entonces, yo sé que vamos a llegar lejos, y sé que vamos a llegar lejos porque este es un momento de dulce, porque lo otro que he apuntado es como que son gajes del oficio. Como llevo tantísimos años escribiendo no solo periodismo sino literatura, lo de la refundación, que es una maravilla, pero tú estás oyendo y se te junta, se te parece a otra palabra que es refundición. Entonces yo me estaba acordando de un cante, y a mí el cante flamenco me encanta, que es: merecía esta serrana que la fundieran de nuevo como funden las campanas. Esta comunidad merece que la fundan, y que de esa campana nosotros seamos la voz. Yo creo que lo tenemos ganado a pulso, los valencianos de nacimiento, los que hemos venido de otros sitios. Entonces a mí me han presentado como, bueno, la mili que tengo en Alicante. Sí, vengo de Alicante, pero vengo de más lejos. O sea, yo me crié a la sombra del penal de Chinchilla, y eso imprime carácter. Yo me crié viendo los presos políticos. Mi padre era el médico del penal y mi padre era de derechas. No era mala persona, pero era de derechas, con lo cual durante toda mi infancia y toda mi adolescencia me he llevado muchísimas broncas, porque yo veía las cosas como las vemos, como son, como ahora se están viendo aquí. Entonces tomas partido, y este es el momento. Estaba oyendo hace un momento también, decía, antes de que consiguiéramos derrocar al fascismo. Yo no soy tan optimista. Yo no creo que el fascismo se haya derrocado. Yo creo que el fascismo es una mala hierba que se arranca, y siempre queda una semilla por ahí perdida que vuelve a agarrar y que vuelve a levantar, y no tenemos más que una forma de luchar contra ella, y es unirnos. Comentaba con un compañero ahí fuera hace un momento que quizás una de las cosas que nos van a abrir más puertas en estos momentos es que yo creo que ya tenemos claro que ya se ha hablado bastante de las izquierdas, y es el momento de hablar de la izquierda, de los que tenemos un concepto de vida, de los que tenemos un concepto de lo que es el compromiso, de lo que es el país, de lo que es lo que queremos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces esta izquierda, antes nos hablaron de una grande libre. Yo creo que ha llegado el momento de que hablemos de una izquierda, que le demos a lo de grande la grandeza que la izquierda es capaz de darle a lo que hace, a lo que siente y en lo que lucha. Y bueno, que yo no me quiero alargar aquí, van a hablar personas mucho más importantes que yo. Yo simplemente quiero que sepáis que con 67 años venía diciendo en el coche que en mi tierra manchega, en Chinchilla, hay una frase, pronunciando mal al albaricoque, porque la gente de pueblo, y más cuando yo era pequeña, pues no iba a la escuela y hablaban mal. Entonces hay un dicho que dicen: a los 17 años dijo el chiquillo albaricoque.